Buenas tardes, siendo las 13 horas con 9 minutos del día jueves 18 de marzo de 2021, declaro abierta la novena sesión ordinaria, cuarta resolución del primer periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la cual, atendiendo a lo dispuesto por el acuerdo AC-Pleno-28-2020, se desarrolla virtualmente por medio de la plataforma digital Zoom y se le está dando publicidad a través de la plataforma digital YouTube, con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que en la misma se adopten, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Atendiendo a la indicación del presidente, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Presente. Señor presidente, le informo que se encuentran conectados mediante videoconferencia el total de las magistraturas que integran el pleno. Gracias, secretaria. Visto que se encuentran en videoconferencia la totalidad de quienes integran el Pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Asimismo, agradezco la presencia de las y los secretarios de acuerdos que participan en la presente sesión. De la ponencia 1, el licenciado José Humberto Navarro Rojas y el licenciado Edgar Enrique Carrillo Sáenz, y de la ponencia 2, la licenciada Lisbeth Janet Santiago Ordóñez. Manifestado lo anterior, solicito a la primera secretaria de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. En seguimiento a la instrucción de la presidencia, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, en donde se abordará el análisis, discusión y, en su caso, dictar la resolución que corresponda en los siguientes expedientes. De la ponencia 1, a cargo de la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila, la sentencia definitiva propuesta para los expedientes 1, diagonal 2020-1 y 22, diagonal 2020-1. La interlocutoria de reclamación en los expedientes 205, diagonal 2020-1, en la que se presentarán dos proyectos, y el expediente 289, diagonal 2020-1. De la ponencia 2, a cargo del magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano, la interlocutoria de reconsideración en el expediente 62, diagonal 19-2, la interlocutoria de reclamación en el expediente 179, diagonal 2020-2, la interlocutoria de incidente de falta de personalidad en el expediente 191, diagonal 2020-2, y la interlocutoria de incidente de incompetencia en el expediente 346, diagonal 2020-2. De la ponencia 3, a cargo del magistrado Alejandro Tavares Calderón, la interlocutoria de reclamación propuesta dentro del expediente 336, diagonal 2020-3. Son los asuntos en el orden del día, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Leo los asuntos que nos convocan en este momento. Doy cuenta del oficio suscrito por el magistrado Alejandro Tavares Calderón, recibido el día de ayer en la presidencia, en el cual manifiesta el Pleno el impedimento que a su juicio se configura respecto del conocimiento del proyecto de resolución que se propone en el expediente 191-2020-2, por lo que a efecto de celebrar la sesión privada en la que se resuelve el respectivo incidente de excusa, retiro del orden del día propuesto al estudio del proyecto referido. Del proyecto referido. Señalado lo anterior, solicito a la primera secretaria tenga bien consultar al Pleno si tiene observación respecto al orden del día propuesto, ya con la modificación que acabo de plantear, y de no existir tal, proceda a la votación de su contenido con la modificación. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a las magistraturas presentes si tienen alguna observación en cuanto al contenido del orden del día con la modificación propuesta. Al no haberse manifestado observación respecto al contenido, pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano.
A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el orden del día propuesto. Gracias, secretaria. En visto lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, numeral 1 del reglamento de sesiones, solicito la dispensa de la lectura de todos los documentos relacionados con los asuntos descritos en el orden del día, toda vez que los mismos fueron remitidos previamente al desarrollo de esta sesión, por lo que solicito a la primera secretaria proceda a tomar la votación correspondiente. En atención a la instrucción del presidente, pregunto al Pleno si están de acuerdo en la dispensa de lectura de los documentos relacionados con los asuntos a tratar, solicitándoles sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor, por eso es la cuenta. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Por favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Señor presidente, le comunico que el resultado de este escrutinio es unánime a favor de la dispensa de lectura. Muchas gracias, secretaria. Visto lo anterior, respecto al proyecto de sentencia definitiva propuesta en el expediente 1, diagonal 2020-1, solicito a la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila dar cuenta del proyecto que en este acto se propone. Gracias. Con el permiso del Pleno, le solicito al primer secretario de la ponencia 1, el licenciado Humberto Navarroja, dar cuenta del proyecto. Buenas tardes. Con el permiso del Pleno, se rinde la cuenta del proyecto de sentencia en el expediente aludido, en el cual el acto impugnado es la resolución de fecha 22 de noviembre de 2019, emitida por el jefe de Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dentro del recurso de inconformidad expediente 178 diagonal 2019, por la cual se resolvió en definitiva respecto de la sanción económica impuesta a la actora por presuntamente infringir la normatividad ambiental, así como la imposición de requerimientos administrativos. Considerando que este tribunal es competente para resolver, se procede a pronunciarse sobre las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por la autoridad, quien medularmente señala que el juicio contencioso debió ser desechado en términos de lo previsto en el artículo 9, fracción segunda, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, en concordancia con lo establecido en el párrafo segundo del numeral primero de la Ley Orgánica de este tribunal, pues a su decir, este tribunal no es competente al tratarse de una controversia entre autoridades. Causal que en el proyecto se estima infundada, de conformidad a que la Ley de Justicia Administrativa Estatal establece en su artículo primero que el juicio contencioso procederá en contra de la resolución recaída a un recurso administrativo cuando no se satisfaga el interés jurídico de la parte recurrente y que además se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo. El artículo 2 de la citada ley establece que el juicio contencioso procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la ley orgánica de este tribunal, cuerpo normativo que en su artículo 3, fracciones 4 y 11, regula que este tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en los que se impongan multas por infracción a las normas administrativas y aquellas en las que se resuelvan los recursos administrativos. Asimismo, se considera que la ley de la materia regula, en su artículo 3, que son partes en el juicio contencioso administrativo la demandante, teniendo dicha calidad el sujeto que se sienta afectado por una resolución o acto administrativo o que se encuentre ante una resolución recaída a un recurso que no le satisfaga el interés jurídico. Luego entonces, al ser el acto impugnado una resolución que pone fin a un recurso de inconformidad emitida por una autoridad administrativa y que resolvió en definitiva respecto a una multa por presuntamente infringirse la normatividad ambiental, resulta evidente que la hoy actora cuenta con la legitimación activa de solicitar la nulidad o invalidez de la resolución que le ha afectado su esfera de derechos. Y precisamente ante la necesidad de que el derecho que le ha sido violado o desconocido se respete, se encuentra legitimidad a acudir ante este órgano. Por lo que no se actualiza la causal de improcedencia a la que alude la autoridad demandada. En la otra causal de improcedencia hecha valer por la autoridad, señala que se actualiza la contemplada en el artículo 9, fracción primera, en relación con el artículo 10, fracción segunda,
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, ya que a su decir no se afectan los intereses jurídicos de la parte demandante. En el proyecto puesto a consideración de este Pleno, se propone calificar de infundada dicha causal, toda vez que para la procedencia del juicio contencioso administrativo debe existir el interés jurídico de la parte actora, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser presuntamente transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante este órgano competente. En atención a lo anterior, y a que el accionante solicitó la nulidad de la resolución derivada de un recurso administrativo, mediante la cual la autoridad reconoce la validez del acto impugnado y que por lo tanto no satisfizo las pretensiones de la demandante, es incuestionable que trascienda su esfera jurídica y sí se afecta a los intereses de esta última, resultando procedente del juicio contencioso administrativo de conformidad a la garantía de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política Federal. Al resultar infundadas las causales de procedencia y sobreseimiento, se procedió al estudio de los conceptos de impugnación expuestos por la accionante, quien, en esencia, manifestó que la resolución emitida dentro del recurso de inconformidad no satisface los principios de exhaustividad y congruencia que deben observar las resoluciones que se emitan, así como de la debida fundamentación y motivación, ya que al emitirse se omitió el estudio integral de las constancias que fueron puestas a su consideración, al sostener que no es propietaria del inmueble que fue inspeccionado, que no tiene ahí su domicilio y que la visita de inspección se desarrolló ante persona ajena a ella. Asimismo, expresa que el acto impugnado carece de certeza y seguridad jurídica, pues se le impusieron diversos requerimientos y sanciones sin haber sido oída y vencida en juicio, sin observarse las formalidades esenciales del procedimiento y que la autoridad no se pronunció sobre el alcance legal de un contrato de obra pública puesto a su consideración. Por su parte, la autoridad, al confrontar los conceptos de impugnación, manifestó que la resolución se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a su decir, se hizo la valoración de los medios probatorios, se respetaron las formalidades del procedimiento y sostiene que la visita de inspección se llevó conforme a derecho, ya que la accionante se conduce como propietaria o posesionaria del predio. En el proyecto de sentencia puesto a consideración del Pleno, se propone declarar fundados y suficientes los conceptos de impugnación para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución combatida y de conformidad al principio de litis abierta de la resolución primigenia, de conformidad a los razonamientos siguientes. Como ya se indicó, la parte accionante sostiene que se llevó a cabo inspección ante persona distinta y en un inmueble que no es de su propiedad. En tal sentido, al analizarse el acta de inspección levantada el 7 de marzo del año 2019, y que es el origen de las sanciones impuestas, se observa que los inspectores señalaron que se constituyeron en el domicilio del establecimiento denominado Universidad Tecnológica de Chihuahua, ubicado en el municipio, en el ejido Cuauhtémoc, Chihuahua, sin indicar número, calle o lote. También se asentó en dicha acta que la empresa inspeccionada no acreditó domicilio, que no se presentó comprobante de domicilio alguno y que se llevó a cabo solamente con persona que manifestó ser director de obra. También quedó registrado que durante la inspección se presentó personal del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa. Es decir, no se advierte en el acta de inspección que se haya realizado con la actora o algún representante o trabajador de la misma, ni tampoco se adjunta instrumento alguno que dé certeza de que la visita se desarrolló precisamente con la demandante. Por otro lado, de las documentales que obran en el expediente y que fueron aportadas por la propia demandada, se encuentran, entre otras, copia del título de propiedad del terreno que ocupará la Unidad Académica Cuauhtémoc de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, expedido por el Registro Agrario Nacional a favor del gobierno del estado de Chihuahua, así como un oficio de fecha 24 de abril del 2018, suscrito por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, que da atención a una solicitud realizada por la hoy accionante respecto a la autorización de licencia de uso de suelo tipo centro educativo, en la cual se puede leer al reverso de que dicha licencia no acredita posesión o propiedad para quien lo tramita, toda vez que puede ser solicitado por cualquier persona por ser información de carácter público. Asimismo, en soporte a lo anterior, obra el contrato de obra pública bajo la condición de pago
sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que celebraron por una parte el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa y por la otra parte la persona moral constructora, con motivo del procedimiento de contratación por la licitación pública nacional para la ejecución de la obra Universidad Tecnológica de Chihuahua, Unidad Académica de Cuauhtémoc, ubicada en Cuauhtémoc, Chihuahua, expedido a favor del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, así como una fianza otorgada a favor de este último instituto para garantizar por parte de la constructora la correcta inversión de los recursos. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio al ser expedidas por una autoridad y respecto al contrato y fianza, al no haber sido objetadas, también se les otorga valor probatorio suficiente para concluir que el accionante no es propietaria o poseedora del inmueble visitado y que permiten obtener que el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa es quien encomienda a la persona moral a realizar la obra y los trabajos que se describen en la misma. Lo anterior toma relevancia, pues conforme a lo documentado por la actora, tuvo conocimiento de la visita de inspección y de su calificación hasta fecha posterior a la visita misma, debido a un oficio remitido por el Instituto Chihuahuense, en donde le da a conocer la calificación del acta de inspección emitida con motivo de la visita, siendo este el primer momento en que tiene conocimiento de las facultades de comprobación que se iniciaron en su contra. Conforme a los razonamientos expuestos, se tiene que la visita domiciliaria en la que se levantó el acta de inspección es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que los visitadores no se cercioraron de estar ante la presencia del accionante, lo que implica que no se cumplieron las formalidades precisamente del artículo 16 constitucional. Y tampoco, pues en el caso, al atribuírsele una infracción en materia de ecología y protección ambiental y como consecuencia imponerle una sanción económica con carácter ejecutable, debió cumplir con las formalidades a las que se debe ajustar todo tipo de visita domiciliaria. Finalmente, se obtiene que cualquier visita domiciliaria, se razona que cualquier visita domiciliaria deberá estar provista de una orden escrita, expedida por autoridad competente, debidamente fundada y motivada, donde se precise el lugar o zona a inspeccionar, el objeto de la visita, el alcance de esta, y que no medie error respecto a la identificación del expediente, documentos o nombre completo de la persona a visitar. En tal sentido, de las documentales que integran el expediente se obtiene que, con base en dicha visita de inspección, se levantó el acta circunstanciada sin tener la certeza de estar en el domicilio de la actora, sin que se haya cerciorado el personal que realizó la inspección que se estaba ante dicha persona, o que el inmueble fuera de su propiedad o estuviera en posesión del mismo. Y si bien, para que una orden de visita para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de protección y equilibrio ecológico sería suficiente que se llevaran a cabo con quien se encuentra en el lugar, también es cierto que la autoridad debe verificar que existe efectivamente un vínculo laboral, profesional o personal que lo una con la persona a inspeccionar. Sugerir algo diverso ocasionaría, como sucedió en la especie, que se lleve a cabo una inspección, se califique y se sancione a persona que no tuvo conocimiento de dichos actos administrativos. De ahí que el proyecto puesto a consideración del Pleno considere fundados los conceptos de impugnación esgrimidos por la actora. ¿Es la cuenta, magistrados? Muchas gracias, licenciado José Humberto. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno los proyectos expuestos. ¿Alguna intervención? No habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrados si pueden considerarse suficientemente discutidos los asuntos. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva propuesta en el expediente 1, diagonal 2020-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con el proyecto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano.
A favor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 1-2020-1, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, ha resultado infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por las autoridades demandadas. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora aprobó su acción en consecuencia. Cuarto, se declara la nulidad de la resolución impugnada, la cual quedó identificada en el resultando primero, de conformidad con lo resuelto a lo largo de este fallo. Notifíquese, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, personalmente a la demandante y por oficio a las autoridades demandadas y tercera interesada. Túrnese a la actuaría, para los efectos legales conducentes. Ahora, en relación al proyecto de sentencia definitiva que se formula en el expediente 22/2020-1, solicito a la magistrada Margarita Ronis Ávila dar cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, solicito que por conducto del licenciado Edgar Enrique Carrillo Sáenz se dé cuenta del proyecto antes citado. Gracias. Muy buenas tardes. Con el permiso del Pleno, se da cuenta del proyecto relativo a la sentencia definitiva dentro del expediente 22/2020-1 de la demanda promovida por Francisco Javier Antúnez Núñez en contra de la resolución de fecha 10 de mayo de 2019, emitida por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los integrantes de las instituciones policiales del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que se impuso al demandante la sanción consistente en la remoción como elemento de la Dirección General de Tránsito Municipal por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, por haber presentado un certificado de bachillerato apócrifo a fin de obtener como beneficio el ingreso a dicha institución. Al advertir la competencia de este órgano colegiado para conocer del presente juicio y no advertirse, actualice alguna causal de improcedencia y sobreseimiento, se procede a estudiar los conceptos de impugnación, donde el actor manifiesta oralmente lo siguiente. En su primer concepto de impugnación, sostiene que la resolución impugnada es ilegal, toda vez que la documentación para ingresar a la corporación policial fue aceptada sin objeción alguna. También reitera y manifiesta que no existe evidencia y tampoco se desahogó prueba pericial en grafoscopía o documentoscopía que acredite que el certificado presentado para ingresar a la corporación sea apócrifo, por lo que disiente en el sentido de que se haya incumplido con el requisito de contar con el nivel académico requerido para el perfil al cual estaba adscrito. Sostiene también que se actualiza la caducidad del procedimiento prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece el plazo de 30 días para dictar la resolución. Por su parte, en el segundo concepto de impugnación, se duele el demandante de que la investigación fue solicitada y realizada hasta el año 2019, es decir, 8 años después de que reingresó a la corporación en el año 2011, toda vez que adujo que si la intención de la autoridad era darlo de baja, debieron hacer o instaurar ese procedimiento de inmediato. Señala también en el segundo concepto de impugnación que la demandada únicamente se basó en la información proporcionada por la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua y que salvo eso no hay más datos que demuestren que el certificado es apócrifo, al no existir información federal que lo indique en ese sentido. Sostiene y asevera también que la resolución impugnada es ilegal, toda vez que alega de manera textual que en cuanto a los artículos mencionados en el oficio respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Chihuahua, específicamente en el artículo 32, solo cuenta con 8 fracciones, las cuales no tienen ninguna fundamentación y motivación jurídica al respecto, y a pesar de ello se llevó a cabo la investigación administrativa en su contra, por lo cual agregó carece de sustento legal para proceder en su contra y así resolver administrativamente en forma definitiva y aplicarle la remoción de que fue objeto.
Se duele también de que el acto impugnado incumple las garantías de fundamentación y motivación, toda vez que no señala el porqué de la denuncia y no justifica la necesidad de comprobar fehacientemente y conforme a derecho la procedencia de la misma. En diverso concepto de impugnación, solicita también que se condene a la autoridad a la indemnización económica, que ahí se señala en términos de la Ley Federal de Trabajo y el artículo 123 de nuestra Carta Magna, así como el diverso 60 de nuestra Ley Adjetiva. Se manifiesta también y pide que se haga efectivo el apercibimiento a la demandada, teniendo por cierto los hechos esgrimidos en el escrito inicial de demanda, toda vez que se tuvo a la autoridad como por no contestada la demanda. Manifiesta también que el actor no acreditó que la parte actora tenía conocimiento de que el certificado de bachillerato fuera apócrifo para removerlo de su puesto. También aduce que la ilegalidad de la resolución impugnada porque en la denuncia no se contempla capítulo de hechos que fundamente y motive la causa por la cual se solicitó la investigación, lo cual asevera, conculca el principio de legalidad y las formalidades esenciales del procedimiento. En el proyecto puesto a consideración de este pleno se propone considerar infundados los conceptos de impugnación esgrimidos por la impetrante y reconocer la validez de la resolución impugnada de acuerdo a lo siguiente. Delimitando que la litis en el presente asunto consiste en establecer si efectivamente el actor presentó un certificado de bachillerato apócrifo para ingresar a la Dirección General de Tránsito Municipal, por ser elemento necesario para pronunciarse sobre la legalidad de la resolución impugnada que contiene la remoción, los motivos de disenso consistentes en que la documentación para ingresar a la corporación policial fue adoptada sin objeción alguna, que no existe evidencia de que el certificado fuera apócrifo y que era necesario desahogar una pericial en grafoscopía y documentoscopía que acreditara por parte de la autoridad la calidad del certificado apócrifo y que la demanda únicamente se basó en la información proporcionada por la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua, aseverando también que salvo eso no hay más datos que demuestren que el certificado es apócrifo. Dichos argumentos se propone en el sentido de que no desvirtúan los motivos de controversia por los cuales la demandada dictó la resolución impugnada de remoción como elemento de aquella corporación. Es decir, el demandante no demuestra con esos conceptos de impugnación que el certificado de bachillerato utilizado para ingresar a aquella institución no sea apócrifo. Sin ser óbice para esta conclusión que con posterioridad a ingresar y reingresar en un segundo momento a la corporación de tránsito municipal, la parte actora hubiese exhibido diverso certificado de bachillerato por haberlo cursado nuevamente, pues esto tampoco controvierte el elemento fáctico que la autoridad tomó en consideración para la emisión del acto controvertido. Misma suerte que siguen los conceptos de impugnación, en donde asevera que no existe evidencia ni se desahogó prueba pericial en grafoscopía o documentoscopía que acredite que el certificado exhibido de bachillerato es apócrifo. Así como tampoco que la demandada únicamente se basó en la información proporcionada por la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua, toda vez que tampoco estos argumentos controvierten que el certificado de bachillerato y o preparatoria exhibido por el autor para ingresar a la institución señalada sea apócrifo y por lo tanto no desvirtúan los razonamientos señalados en el acto impugnado. Máxime si tenemos en consideración que el acto reprochado goza de la presunción de validez y mientras esa presunción no sea destruida por el actor y con sus argumentos y los medios de prueba ofrecidos, no podrá destruirse esa presunción de validez, como sucedió en este caso. Tocante a la caducidad alegada, donde invoca el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se propone declararlo como infundado en virtud de que dicho ordenamiento resulta aplicable en materia federal
y la autoridad demandada, la resolución recurrida y las disposiciones aplicadas de la misma son aplicables y tienen observancia en el territorio del Estado de Chihuahua, como le establece el artículo 1 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Incluso atendiendo a la causa petendi, si consideramos que el actor se duele de la caducidad del procedimiento, esta figura perentoria se prevé en el artículo 214 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, lo cual tampoco se actualiza en la especie toda vez que no transcurrió un término mayor de un año sin efectuarse algún acto procedimental o promoción a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hubiera dictado el último acuerdo dentro del procedimiento administrativo. En ese sentido, tampoco le asiste la razón al enjuiciante al dolerse de que la investigación fue solicitada y realizada con 8 años posteriores a que reingresó a la corporación en el año 2011, cuenta vida que, contrario a lo que sostiene, el artículo 214 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública establece que la facultad de la autoridad para imponer las sanciones por infracción al régimen disciplinario por incumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia es imprescriptible. En el mismo sentido que lo anterior, se propone declarar como infundado el concepto de impugnación, donde alega que el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua cuenta solamente con 8 fracciones, y lo cual sostuvo carecía de fundamentación y motivación, y que a pesar de ello se realizó la investigación administrativa en su contra con motivo de la denuncia, ya que esto en nada influye respecto a la legalidad del acto impugnado, pues si bien es inconcuso que el origen del mismo fue una denuncia, no menos cierto es que dicho precepto no tiene relación con las facultades o la presunta comisión de la infracción por la cual fue removido el actor, por lo que en su caso la cita errónea de alguna de las fracciones del artículo 32 de la Ley de Transparencia de Mérito en nada afecta a las defensas del gobernado. Se propone también considerar infundado lo tocante a la motivación alegada por el actor en la resolución reprochada respecto a la denuncia, porque en el propio acto impugnado se señaló que fue por las causales previstas en los artículos que ahí se indican, y al haber señalado que a pesar de haber cursado nuevamente el bachillerato mediante el sistema de preparatoria abierta, la resolución impugnada fue dictada porque la autoridad concluyó que el actor presentó un certificado de bachillerato apócrifo al ingresar a la institución policial. Además, que en ninguna parte de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública establece que al presentar la denuncia deba estar acreditada fehacientemente la conducta, precisamente porque con la sustanciación de ese procedimiento es donde se concluye si se encuentra acreditada la conducta investigada. Es decir, la denuncia es con motivo de la probable comisión de la infracción, pero no es per se un acto definitivo. En el mismo sentido, se propone se resuelva que carece también de razón al solicitar que se haga efectivo el apercibimiento de la autoridad y se tengan por ciertos los hechos esgrimidos en el escrito inicial de demanda, al haberle tenido la autoridad por no contestar a la misma, ya que si bien es cierto el artículo 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado establece lo peticionado por el demandante, el mismo primer párrafo de ese numeral contiene como excepción que esto no aplica cuando por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados, y como se propuso con anterioridad, en ninguno de los argumentos aseverados por el impetrante controvirtió y desvirtuó que el certificado de bachillerato y o preparatoria exigido por el actor para ingresar a la corporación señalada sea apócrifo, siendo infundado también el concepto de impugnación, en donde la accionante sostiene la ilegalidad de la resolución impugnada porque en la denuncia no se contempla capítulo de hechos que fundamente y motive por lo cual se solicita la investigación, ya que no es necesario un apartado especial de capítulo de hechos, y además sí se establece la causa por la cual se presentó tal denuncia, máxime que esa denuncia no le irroga alguna afectación a no tratarse de un acto definitivo impugnado en el caso que nos ocupa. Además, el procedimiento disciplinario se inició con otro acto y otro oficio al señalado por el actor,
según se indica en el numeral 1 de los resultados de la resolución impugnada, como consta a foja 31, parte final de autos. Por lo tanto, y por último, se propone también que se considere como infundado el motivo de disenso cuarto de la demanda, donde se solicita se condene a la demandada a otorgarle una indemnización económica por proponerse declarar la validez del acto impugnado y por no actualizarse los supuestos para esos efectos. Es la cuenta. Muchas gracias, licenciado Edgar. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno los proyectos expuestos. ¿Alguna intervención por parte de mis compañeros magistrados? No habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto en estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva propuesto en el expediente 22/2020-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. De esta ponencia. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 22/2020-1, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, no se advirtieron causales de improcedencia y sobreseimiento. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora no probó su acción. En consecuencia, se reconoce la validez de la resolución impugnada, la cual quedó identificada en el resultando primero de este fallo. Cuarto, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese por correo electrónico a la actora y por oficio a la autoridad demandada. Turno se la actuaría para los efectos legales conducentes. Ahora, en lo que corresponde con el siguiente asunto del orden del día relativo a los proyectos de interlocutores de reclamación, dos proyectos planteados en el expediente 205/2020-1, solicito a la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila dar cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias. Con el permiso del Pleno, solicito al licenciado Humberto Nava Rojas dar cuenta de los dos proyectos del 205/2020-1. Con el permiso del Pleno, se rinde la cuenta de los dos proyectos de interlocutoria emitidos en el referido expediente, en los cuales en el primero de ellos la Fiscalía General del Estado interpone recurso de reclamación en contra del auto de 9 de noviembre de 2020 por el que se admite una prueba testimonial. Y en el segundo de ellos, la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos de la propia Fiscalía General del Estado interpone recurso de reclamación en contra del auto por el que se admiten las pruebas ofrecidas por la demandante. Respecto a los agravios esgrimidos por la Fiscalía General del Estado, en esencia expresó que la prueba testimonial debió desecharse en atención a que, en realidad, reviste las características de una confesional a cargo de la autoridad, lo que se encuentra prohibido en la materia administrativa. Ello es así, toda vez que lo que se pretende es que se declare sobre actuaciones que realizó un ex servidor cuando fungía precisamente como director de administración y enajenación de bienes, fondos y fideicomisos. Que dicho medio de convicción no se trata de uno superveniente ni se deriva de hechos que se desconocieron hasta el momento en que se produjeron las respectivas contestaciones de demanda. El proyecto que se pone a consideración del Pleno propone resolver que no le asiste la razón a la recurrente con base en las consideraciones siguientes. El Código de Procedimientos Civiles del Estado indica que la confesional es el reconocimiento que hace alguna de las partes sobre los hechos propios controvertidos que les perjudiquen.
Por ende, toda parte litigante está obligada a absorber posiciones cuando así lo exigiera la contraria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado que en la doctrina se ha definido a la prueba confesional como el pronunciamiento que hace cualquiera de las partes en relación con el reconocimiento o desconocimiento de hechos propios que se le imputan. En otras palabras, para que una declaración sea catalogada como una confesión, deben llenarse las siguientes hipótesis. Ser realizada por una de las partes del juicio, versar sobre hechos propios del confesante y producir efectos en perjuicio del que la hace. Por otro lado, el Código de Procedimientos Civiles del Estado establece que todas las personas que tengan conocimiento de hechos que las partes deban probar en juicio están obligadas a declarar como testigos. Para el examen de testigos, las preguntas y repreguntas serán formuladas verbal y directamente y tendrán que tener relación directa con los puntos controvertidos y que no sean contrarias al derecho o a la moral. De ahí que la prueba testimonial es la que se basa en la declaración de una persona ajena a las partes sobre los hechos relacionados con la litis que hayan sido conocidos directamente por ella. Bajo ese contexto, la declaración que rinde un ex servidor público que no haya sido señalado como autoridad demandada o tercero interesado no puede ser asimilada a una confesión, pues además de que quien la realiza no es parte del juicio contencioso administrativo, no puede producir efectos en su perjuicio, por lo que dicha declaración debe ser considerada como una prueba testimonial. Por otro lado, en cuanto a la figura de la negativa ficta, es preciso referir que su objeto es evitar que las personas se vean afectadas en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que legalmente debe emitir una resolución o respuesta. La razón de la creación del derecho a impugnar la negativa ficta es que se obliga a la autoridad a que en la contestación dé a conocer los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales apoye la resolución negativa. Consecuentemente, se propone confirmar el acuerdo por el cual la instructora admitió la prueba testimonial a cargo de un ex servidor público que no fue señalado como autoridad demandada o tercero interesado respecto de los hechos que conozca o haya conocido y que está en aptitud de proveer información al juicio. Al guardar relación con los hechos que soportan la negativa ficta controvertida, resultando correcto su ofrecimiento en la ampliación de demanda, virtud a que, por regla general, la litis del juicio contencioso administrativo en la impugnación de negativa ficta se integra con lo expuesto en la demanda respectiva, de la contestación a la misma, la ampliación de la demanda y de la contestación a esta. En atención a lo previsto en los artículos 24 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en concordancia con el 18 fracción primera y antepenúltimo párrafo del ordenamiento invocado. Ahora bien, respecto al recurso interpuesto por la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos de la Fiscalía General Estatal en contra del auto por el que se admitieron las pruebas ofrecidas por el demandante, esta expresó esencialmente que, uno, la prueba testimonial debió ser desechada en atención a que en realidad se trata de una confesional. Dos, que el medio de convicción de referencia no se trata de uno superveniente, ni se deriva de hechos que se desconocieron hasta el momento en que se produce la contestación a la demanda, y que es errónea por extemporánea la admisión de las pruebas documentales ofrecidas por el actor. Bajo el contexto de que la litis, el juicio contencioso administrativo, como ya se señaló en la impugnación de negativa ficta, se integra con lo expuesto en la demanda, la contestación, la ampliación de demanda y de la contestación a esta, tal y como se señaló, insisto, en el proyecto de resolución anterior, al encontrarnos frente a la impugnación de una negativa ficta, el ofrecimiento de elementos de convicción es oportuno en atención a lo dispuesto en el artículo 24 en relación con el 18 fracción primera, que contempla que en caso de resolución negativa ficta, la autoridad, al contestar la demanda promovida contra ese silencio, expresará los hechos y el derecho que aquella se apoya, y contra estos el actor está facultado para ampliar su demanda. Por otro lado, respecto a los agravios enderezados en contra de la admisión de la prueba testimonial por considerarla como una confesional, en atención a que el inconforme enderezó su recurso en contra del acuerdo de fecha 6 de noviembre de 2020, hay un error ahí del recurrente,
mediante el cual se admitieron las pruebas anexadas a la ampliación de demanda. Por lo que respecta a la testimonial, esta fue admitida en uno diverso, al no formar parte del auto recurrido y al ser ajeno al mismo, es que devieran inoperantes los argumentos escribidos por esta autoridad recurrente. Por lo que se propone confirmar los autos recurridos. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciado José Humberto. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno los proyectos expuestos. ¿Alguna intervención? No habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrado si pueden considerarse suficientemente discutidos los asuntos sometidos a su consideración. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlos a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a los proyectos de interlocutoria de reclamación planteados para el expediente 205, diagonal 2020-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Magistrado presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a las interlocutores de reclamación dictadas dentro del expediente 205-2020-1, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos de la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, segundo, se confirma el acuerdo recurrido en los términos y por los motivos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese por correo electrónico al actor y a la autoridad inconforme y por oficio a la diversa autoridad demandada. Ahora, por lo que hace al segundo de los proyectos, dictado dentro del expediente 205-2020-1, se determina lo siguiente resolutivo. Primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, segundo, se confirma el acuerdo recurrido en los términos y por los motivos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese por oficio a la autoridad inconforme y por correo electrónico al actor y a la diversa autoridad demandada. Continuando con el desarrollo de la presente sesión, por lo que es el proyecto de interlocutoria de reclamación correspondiente al expediente 289, diagonal 2020-1, solicito a la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila dar cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Magistrada. Lo escuchamos, magistrada. Disculpe, ¿a quién está Yo hablando? le estoy hablando, magistrada. Disculpe, pero es que perdí el sonido por completo. Sí. Estaba mueve y mueve la computadora y ahorita estaba yo, madre de Dios, que no me vaya a estar hablando a mí porque No, se me fue totalmente el sonido. ¿Me pudiera repetir? sin ningún problema. Ahora, por lo que hace al proyecto de interlocutoria de reclamación correspondiente al expediente 289, diagonal 2020-1, es que le solicito dar cuenta del mismo, del proyecto de resolución que propone. Gracias, presidente, y con el permiso del Pleno, solicito nuevamente al licenciado Humberto Navarrojas dar cuenta del asunto. Gracias. Con su permiso, se rinde la cuenta del proyecto de interlocutoria emitido en el expediente 289, diagonal 2020-1, interpuesto por la actora en contra del proveído por el cual se desechó la demanda. En su único agravio, manifiesta la recurrente que la demanda se desechó por extemporánea, pues a decir de la autoridad instructora, esta se presentó el día 15 de octubre del 2020
cuando el plazo legal para presentarla feneció el 14 del mismo mes y año. Sin embargo, lo anterior resulta incorrecto, pues la demanda se presentó el día 9 de octubre de 2020, dentro del plazo legal de 30 días hábiles previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua. Hecho el estudio correspondiente, se propone al Pleno declarar fundado el agravio en estudio, toda vez que de las constancias de notificación ofrecida como prueba por la demandante, se advierte que dicha notificación se llevó a cabo conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado, el día 31 de agosto del 2020. Así, en términos del artículo 132, en relación con el diverso 125 de ambos del Código de Procedimientos Civiles Estatal, se tiene que las notificaciones de los actos surten efectos el mismo día, por lo que el plazo de 30 días para la presentación de la demanda inició el día siguiente, esto es, el día 1 de septiembre del año anterior y concluyó el 14 de octubre siguiente, considerando inhábiles los días 16 de septiembre y 12 de octubre por disposición del Pleno, así como sábados y domingos en términos de lo dispuesto por el artículo 74 del citado Código. También se advierte del sello de recepción ante este órgano jurisdiccional que la demanda fue presentada en la Oficialía de Partes efectivamente el 9 de octubre del año anterior, por lo que es evidente que la presentación de la demanda se hizo dentro del plazo de 30 días previsto en el artículo 14, fracción 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciado José Humberto. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto. ¿Alguna intervención? No habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrado si puede considerarse suficientemente discutido el asunto sometido a su estudio. Por favor, primera secretaria, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de interlocutoria correspondiente al expediente 289, diagonal 2020-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Magistrado presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente número 289, diagonal 2020-1, se determina lo siguiente, resolutivos. Primero, ha resultado procedente y fundado el recurso de reclamación. En consecuencia, segundo, se revoca el acuerdo de fecha 26 de octubre de 2020 de conformidad con lo resuelto a lo largo del presente fallo. Con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la actora. Continuando con el desarrollo de la sesión, en cuanto al proyecto de interlocutoria de reconsideración propuesta para el expediente 62, diagonal 19-2, solicito a la primera secretaria adscrita a la ponencia a mi cargo, licenciada Sofía Adriana Hernández Holguín, dé cuenta del proyecto que en este acto se propone. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución a la interlocutoria al recurso de reconsideración promovido por el órgano interno de control de la autoridad demandada. La sentencia recurrida es de fecha 3 de diciembre de 2020, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada para efectos de que la autoridad demandada remita la petición primigenia consistente en el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado a la autoridad competente, quien deberá emitir una nueva resolución en la cual se atienda la petición de la parte actora y funde debidamente su competencia. Los agravios que manifiesta la autoridad recurrente consisten en que considera que la sentencia viola los principios de seguridad jurídica, exhaustividad, congruencia y debido proceso, toda vez que el tribunal no cuenta con competencia para conocer el asunto, la naturaleza del acto no es administrativa. El Pleno debió haber admitido como procedente la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada y, por último, que la sentencia recurrida le asigna a la autoridad demandada la obligación de ordenar a otra autoridad que emita una nueva resolución, lo que resulta incongruente. Se propone determinar que no le asiste la razón a la autoridad recurrente, por lo que es de confirmar la sentencia definitiva. Lo anterior con base en la siguiente justificación.
En cuanto al agravio relativo a la competencia del tribunal para conocer de la resolución impugnada, se considera importante hacer hincapié en que ésta consiste en el oficio de número FGE 24S2-199/2019, emitido por la autoridad demandada en fecha 24 de octubre de 2019, mediante el cual declara la prescripción del derecho de la parte actora para instaurar el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Partiendo de lo anterior, se actualiza la competencia del tribunal al colmarse los extremos previstos en los artículos 2 de la ley y 3, fracción octava de la ley orgánica, en relación con el artículo 35 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua, de cuyo contenido se desprende que las resoluciones que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado declaren improcedente su reclamación o no satisfagan a la persona interesada, podrán impugnarse a través del juicio contencioso administrativo que se tramita ante este órgano jurisdiccional, tal como aconteció en este caso. Respecto al agravio relativo a la naturaleza de la resolución impugnada, es de considerarse infundado, pues dicho acto en efecto es administrativo, al ser una manifestación unilateral de voluntad externa y concreta que emana de una autoridad administrativa, en este caso la Fiscalía General del Estado, por conducto de la autoridad demandada, quien actúa en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellos. Cumple con su obligación constitucional de dar respuesta a una petición planteada, determinando declarar la prescripción del derecho de la parte actora para instaurar el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Respecto a las causales de improcedencia que trató de hacer valer la autoridad demandada, por lo que toca su argumento en el que sostiene que la demanda debió desecharse por el magistrado instructor dada la incompetencia con la que contaba esa autoridad para conocer de la petición primigenia, es decir, del procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, se considera inatendible, pues si a su criterio la parte actora debía acudir a un ordenamiento y autoridad diversa a presentar su petición primigenia, debió declararse incompetente y fundar su resolución en el cuerpo normativo que considerara aplicable, sin que sea dable sobreseer el juicio con motivo de la incompetencia de la autoridad que emite el acto reclamado, en el entendido que tal cuestión es parte del estudio de fondo. Respecto a la causal relativa al consentimiento, se considera que puesto que el juicio no fue promovido con la intención de iniciar el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, resulta infundado pretender que se actualice el consentimiento invocado como base de la prescripción del derecho que pretende hacer valer, pues tal cuestión en su caso sería materia del estudio al momento de abordar el fondo del asunto. En cuanto a la definitividad de la resolución, se advierte que el medio de defensa idóneo para combatir la resolución impugnada es efectivamente el juicio contencioso administrativo por disposición expresa de los artículos 22 y 35 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Ahora bien, al resultar infundadas las causales de improcedencia y analizar los motivos y fundamentos de la resolución impugnada, debido a que los mismos constituyen requisitos indispensables para considerar legal cualquier acto de autoridad, al advertirse que ésta no se encontraba debidamente fundada, atendiendo a que del análisis de los preceptos legales invocados por la autoridad demandada no se hacía referencia a ninguno que acreditara su competencia para conocer la petición primigenia ni emitir la resolución impugnada, se procedió a comprobar si la autoridad demandada era competente para emitir la resolución impugnada, y se llegó a la conclusión que no lo era, pues no hay ningún artículo, fracción, inciso o subinciso que le confiera a la Coordinadora Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Zona Centro, facultades para emitir resoluciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado que sean vinculantes para la Fiscalía General del Estado. A continuación, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 59 de la ley, que obliga a analizar los conceptos de impugnación encaminados a controvertir el fondo del asunto, aun cuando resulte incompetente la autoridad, se procedió a examinar el único agravio hecho valer por la parte actora, en el cual sostuvo que tiene derecho a recibir la indemnización reclamada en su petición primigenia por considerar que no ha operado la prescripción invocada por la autoridad demandada. Realizado lo anterior, atendiendo al principio de mayor beneficio y en aras de mantener la congruencia interna, el Pleno de este tribunal se abstuvo de continuar el estudio y calificar el concepto de impugnación. Luego, por no estar en aptitud de calificar el concepto de impugnación estudiado y por consiguiente encontrar un impedimento para pronunciarse respecto al fondo del asunto,
atendiendo a la indebida fundamentación de la resolución impugnada y a la incompetencia de la autoridad demandada, en cumplimiento de lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción tercera del artículo 60 de la Ley de Justicia Administrativa, se procedió a declarar la nulidad para efectos y determinar los términos conforme a los cuales se debía emitir la nueva resolución. Finalmente, por lo que hace al último agravio, en el cual la autoridad recurrente califica de incongruente la sentencia recurrida por estimar que le ordena remitir la petición primigenia a una autoridad judicial para que se pronuncie respecto a su procedencia, se considera infundado, ya que en la resolución recurrida se estableció, como resultado del estudio de los ordenamientos jurídicos aplicables, que toda vez que la representación originaria de la Fiscalía corresponde a la persona que ocupa su titularidad, quien puede delegarla a sus subordinados, y puesto que de auto se desprende el oficio por virtud del cual se solicita a la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, continuar el trámite previsto en la Ley de Responsabilidad Patrimonial para dar respuesta a la petición primigenia, se concluyó que en todo caso quien debió asignar la resolución impugnada es la titular de la Fiscalía Especializada en Mención. Es la cuenta de magistrados, magistrada y magistrados. Muchas gracias, licenciada Hernández Holguín. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mis compañeros magistrados? Adelante, magistrado, lo escuchamos. Sí, nada más para reiterar, voy con resolutivos. Anunciaría mi voto concurrente, reiterando lo yo manifestado en el voto que hice al momento de emitir la resolución en este asunto. Creo que existe una confusión ahí por parte de la autoridad y está haciendo valer cuestiones que son totalmente contradictorias a las que sostuvo en el acto originario. Por ende, coincido en la resolución. Sin embargo, en los términos de mi aportación del voto concurrente que realicé en cuanto a la sentencia definitiva del presente. ¿Sería cuánto? Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrada. Yo iría en el mismo sentido que el magistrado Tavares, porque anteriormente recuerdo que lo habíamos votado en contra y habíamos presentado un voto particular. Entonces, dada la situación, me adhiero a los resolutivos, pero discrepo de algunas cuestiones de los considerandos. ¿Es cuánto? Gracias, magistrada. No habiendo otra intervención. Levantó la mano, magistrado, ¿no? Ya no, ¿verdad? No. En el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañero y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de interlocutoria de reconsideración propuesta para el expediente 62/19-2. Magistrada Mayra Aida Arroniz Ávila. En los términos de mi intervención. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor únicamente con resolutivos, apartándome de considerandos y reiterando los argumentos que hice valer en mi voto concurrente. Entiendo que entonces reitera los argumentos de su voto concurrente, más no emitirá uno adicional. No voy a emitir adicional. Perfecto. Muy bien. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la interlocutoria de reconsideración dictada dentro del expediente 62/19-2, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, ha resultado procedente el recurso de reconsideración interpuesto en términos del artículo 71 de la ley. Segundo, no le asiste razón a la autoridad recurrente. En consecuencia, tercero, se confirma la sentencia de 3 de diciembre de 2020 por el cual el Pleno declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada. Cuarto, notifíquese. Continuando con el orden del día en relación al proyecto de interlocutoria de reclamación que corresponde al expediente 100 de 2020-2, solicitó a la tercera secretaria adscrita a la ponencia a mi cargo, licenciada Lisbeth Janet Santiago, con la computadora. el proyecto que en este acto se propone. Adelante, licenciada.
Buenas tardes. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución interlocutoria al recurso de reclamación promovido por la parte actora en el expediente 179/2020-2. Como datos del expediente tenemos que la parte actora demandó el pago de la indemnización contenida en el artículo 15, fracción primera, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua al municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, con motivo de la muerte de su padre dentro de las instalaciones de la Comandancia de Policía y Vialidad. El auto recurrido es el de fecha 4 de agosto del 2020, por el cual se determinó desechar por improcedente la demanda intentada. El agravio que hace valer la parte actora recurrente se resume en los siguientes puntos. Como primer punto, dice la recurrente que en la realidad de los hechos y de derecho no necesariamente debe existir un concepto de impugnación para estar en la posibilidad de solicitar una indemnización. En un segundo punto, dice que aun y cuando se haya hecho mención incorrectamente en la demanda de la inexistencia de conceptos de impugnación, si del texto completo donde se contienen los hechos, las pruebas y la reclamación se desprende la intención de la parte promovente, entonces se debe admitir y dar trámite a la demanda. Como tercer punto, aduce la recurrente que el auto recurrido lesiona su esfera jurídica al señalar que no existe un nexo de causalidad entre el daño producido y la actividad administrativa irregular, pues en su escrito de demanda señalaron que su padre aportaba al gasto de sus hogares. En un cuarto punto, dicen las recurrentes que al cumplir con los requisitos que establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua, no les es exigible cumplir con requisitos diversos a dicha ley para conceder la impartición de justicia. En un quinto punto, manifiesta la recurrente que el auto recurrido viola en su perjuicio las más elementales garantías individuales y de acceso a la justicia pronta y expedita contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, transcribiendo los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución, así como los diversos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En un sexto y último punto, dice la recurrente que la circunstancia de que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua no prevea un hecho irregular administrativo, no constituye un impedimento para acceder a un medio judicial efectivo. La resolución que se propone al Pleno es la siguiente. Se concluye del agravio vertido por la recurrente que no le asiste la razón y en consecuencia se confirme el auto recurrido mediante el que se desechó la demanda. Lo anterior con base en la siguiente justificación. En cuanto al primer y cuarto puntos del agravio, se propone al Pleno determinar que no le asiste la razón a las recurrentes, pues para que los ciudadanos tengan acceso al juicio contencioso administrativo ante el tribunal, deben cumplir con los elementos de procedibilidad establecidos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, siendo en esta jurisdicción requisito esencial de la demanda los conceptos de impugnación cuya ausencia conducirá al desechamiento de plano de la demanda. Además, constituyen la parte más importante de la demanda para el juicio contencioso administrativo, pues en ellos se plantean vicios de procedimiento, vicios de forma y vicios de fondo, a través de la exposición de las razones por las cuales es ilegal el acto o disposición impugnados, y los cuales deben contener la identificación del derecho o principio violado, el texto normativo que en su caso lo consagra, los hechos del caso y el argumento que demuestra la alteración del derecho o principio invocado. ¿Sí me escuchan, verdad? Muy bien. No es obvio a lo anterior el hecho de que en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua no se exija el requisito de conceptos de impugnación, pues el artículo 28 de dicho ordenamiento legal establece que el particular que decida iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado por la vía contenciosa, se substanciará conforme a las reglas del juicio de oposición, entendiéndose el juicio contencioso administrativo conforme al artículo 3 del transitorio del Código Fiscal del Estado de Chihuahua. Por lo cual, al ser los conceptos de impugnación en el juicio contencioso administrativo uno de los requisitos conforme al artículo 15, fracción sexta de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, y al no desprenderse de la demanda los mismos, es que la consecuencia jurídica es desechar la demanda, como en el caso aconteció. Por lo que hace al segundo y tercer puntos, se propone el Pleno determinar que no le asiste la razón a las recurrentes, ya que de un examen conjunto del escrito inicial de demanda no se advirtió
una causa de pedir, la cual se colige en que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida, lo que implica que los promoventes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde exponer razonadamente por qué estiman ilegales los actos que reclaman. Máxime que en el juicio contencioso administrativo no aplica la suplencia a la deficiencia de la impugnación, pues no debe perderse de vista que prevalece el principio de estricto derecho. En ese sentido, un verdadero razonamiento se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo, en el caso concreto, la actividad del Estado se aparta del derecho y se considera irregular, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable, de modo tal que demuestre la lesión, la actuación irregular del Estado y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas, hecho y fundamento. Por lo que, si la recurrente únicamente señala una relatoría de hechos y no una exposición de las razones por las cuales dice legal lo que se demanda, identificación del derecho o precepto violado o argumentos que demuestren la vulneración del derecho o principio invocado, es que lo procedente era desecharle de plano la demanda, atendiendo a la consecuencia jurídica ante la omisión de conceptos de impugnación establecida en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua. Por lo que es el quinto punto, se propone el Pleno determinar que no le asiste la razón a las recurrentes, ya que si bien los artículos 1 y 17 de la Constitución, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen que toda persona tiene derecho al acceso efectivo a la impartición de justicia, lo cierto es que, como lo ha mencionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales, la reforma del artículo 1 de la Constitución del 10 de junio del 2011 no implica que los órganos jurisdiccionales soslayen los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, haciendo procedente un medio que no lo es de acuerdo con la normatividad aplicable, como en el caso sucedió por lo ya expuesto con antelación. Finalmente, en lo que respecta al sexto punto, se propone calificarlo como inoperante, pues, contrario a lo deducido por las recurrentes, el desechamiento de la demanda se debió a que del examen conjunto del escrito inicial de demanda no se desprende narrativa que constituya concepto de impugnación alguno, y no a que la Ley de Justicia Administrativa no prevea un hecho irregular administrativo. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, licenciada Lisbeth. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Adelante, magistrado Alejandro. Sí, yo adelanto mi voto en contra por dos razones. Primero, quisiera abordar el tema de argumentación de la sentencia, en el sentido que la primera pregunta que habría que resolver es si era exigible para los promoventes el que expresaran conceptos de impugnación, cuando en el presente asunto no existía como tal un contencioso administrativo, sino una plena jurisdicción, en el sentido de que no se agotó la sede administrativa en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Es decir, no existe la existencia de no existe alguna resolución por parte del municipio de Cuauhtémoc al respecto de la reclamación, porque es evidente que de la lectura de los autos, la parte actora decidió acudir directamente aquí. Y quiero hacer referencia que mi criterio original era de que de la interpretación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua, nosotros sí éramos competentes para conocer. Y lo reitero en el expediente 30 al 19, que se resolvió precisamente en contra del municipio de Juárez. En ese sentido, de un nuevo razonamiento, creo yo que no es exigible, cuando no se agotó la sede administrativa, primero exigir conceptos de impugnación como tal, que además de la lectura de la demanda sí se desprenden conceptos que pueden calificarse como impugnación. Sin embargo, pues no se estimó así por la instrucción. Y por otro lado, creo yo que lo loable aquí es, para así no vulnerar derechos fundamentales de acceso a la justicia, era declararse en todo caso incompetentes y dejar a salvo los derechos. Y toda vez que los acuerdos que emitimos nosotros el año pasado, con motivo de la pandemia, que precisamente hace un año que se inició esto, y lo cito, ¿no? Los acuerdos 16 del 20, el 23 del 20, el 25 del 20 y el 27 del 20,
del periodo del 17 de marzo hasta el 30 de junio estuvieron suspendidos los plazos y términos. Y en ese sentido, si la reclamación se presentó precisamente el 1 de julio del año pasado, es claro que si tomamos en cuenta que existía la posibilidad por la cuestión de interpretación de la procedencia del juicio en sede jurisdiccional directamente, la parte actora lo hizo en tiempo y forma. Y para efecto de no vulnerar derechos fundamentales y respetar el texto íntegro del artículo 1 constitucional, creo yo que loable es precisamente, y de un nuevo razonamiento, establecer que debe agotarse la sede administrativa, dejar a salvo los derechos, dar un plazo prudente para que la parte actora venga por su documentación y haga la reclamación ante el municipio, la cual deberá estar en tiempo y forma, considerando el tema de pandemia y los plazos procesales. En ese sentido, reitero mi voto en contra y anuncio voto particular. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno. Quiero hacer alusión al expediente 030 diagonal del 19 diagonal 3, mediante el cual la suscrita presentó un voto particular respecto del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Es criterio de esta ponencia que primero se debe de agotar la vía administrativa antes de acudir a la vía jurisdiccional para la reclamación de daño patrimonial. En el presente asunto, lo que hemos podido observar es que no se ha agotado la vía administrativa. Para nosotros es menester primero que primero se agote esa vía. Sin embargo, no coincidimos con el proyecto ahora presentado porque se considera que fue indebidamente desechado. Y fue indebidamente desechado porque señalan en el escrito conceptos de impugnación no existen. De lo anteriormente narrado se observa que no existe apariencia de buen derecho al ser evidentes los actos impugnados. Si me voy al escrito primigenio, sí hay conceptos de impugnación, que si bien es cierto, no están en el capítulo correcto, se puede observar que se encuentran dentro del capítulo de hechos. Y la jurisprudencia de la Suprema Corte señala que en cualquier parte del escrito se pueden encontrar agravios. En este caso, en cualquier parte del escrito se pueden encontrar conceptos de impugnación. Específicamente, al parecer, están en la hoja 2. 1, 2, tercero, cuarto y quinto párrafo. Ahí están los conceptos de impugnación. Entonces, bajo el esquema por el cual se pretende desechar, considero que esa no es la forma correcta, porque sí hay conceptos de impugnación. A lo mejor no están suficientemente expuestos, a lo mejor no están suficientemente argumentados, pero ahí están. Y se siente bastante contundente, ya que hay una parte en la que se señala: los empleados de la Fuerza de Seguridad de cualquier nivel de gobierno tienen como principal objetivo salvaguardar la integridad y la vida de los ciudadanos. Lo que no sucedió en la especie. Estamos en presencia de que están señalando hechos negativos. Y es toda una cuestión, no quiero ahondar en lo que pudiera ser el análisis de la argumentación y la prueba de cuando se señalan hechos negativos que no necesitan probarse, cuando son hechos negativos que traen implícita una afirmación, si deben de probarse. Creo que es mucho más complejo todavía y por estos motivos es por los que, por mi voto particular en el 03 del 19, que ya es conocimiento de este pleno, el criterio de esta ponencia,
más por no estar de acuerdo con el desechamiento, porque para esta ponencia sí hay conceptos de impugnación desde el origen, es por lo que adelanto mi voto en contra. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. No habiendo otra intervención, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o sí. Adelante, magistrado. No, lo que pasa es que no dio oportunidad de intervención. Yo sí quiero intervenir nada más para reiterar. No lo vi, magistrado. Adelante. La cuestión, reitero, de un nuevo razonamiento, creo que el asunto se debe reencauzar, se deben dejar a salvo los derechos. Y dos cuestiones en cuanto a la sentencia. Primero, la primera pregunta que se debe haber realizado es, dada la naturaleza del asunto en concreto, es si era exigible el que expresaran conceptos de impugnación. Creo que hay una tesis de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya voz dice procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, disposiciones jurídicas aplicables para su tramitación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, y la cual creo yo que es aplicable al caso concreto por analogía, toda vez que establece precisamente las dos etapas que envuelven las cuestiones relativas a las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. Una es la sede administrativa y otra es la sede jurisdiccional. En el caso en concreto, al no haberse agotado la sede administrativa, no podíamos exigirle al actor que expresara conceptos de impugnación, pues no existía un acto, resolución o procedimiento administrativo en el cual la autoridad se hubiera manifestado de manera contundente. Y en ese sentido, además, debo decir que de la lectura de la demanda, aun y cuando el actor señala expresamente que no existen conceptos de impugnación, difiero totalmente porque sí contienen conceptos de impugnación. ¿Será cuánto? Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Para mí ha sido suficientemente discutido. Visto lo anterior, por favor, primera secretaria, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de interlocutoria de reclamación que se propone en el expediente 179, diagonal 2020-2. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. En contra, en los términos de mi intervención, con voto particular y en favor del reencauzamiento. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. En contra y con el nuevo razonamiento que he señalado, creo que es procedente el reencauzamiento, por lo cual solicitaría que se tomaran las medidas para efecto de retornar el asunto y elaborar el proyecto de mayoría. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido rechazado por mayoría de votos, por lo que en términos de la fracción sexta del artículo séptimo de la ley orgánica, se deberá elaborar la resolución por una de las magistraturas disidentes. En vista de que el proyecto ha sido aceptado por la mayoría de los integrantes del Pleno en términos de la fracción sexta del artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, elabórese la resolución correspondiente por una de las magistraturas disidentes dentro del plazo de 5 días hábiles, mismo que fenece el jueves 25 de marzo del año en curso. Continuando con el orden del día en relación con el proyecto de interlocutoria de incidente de incompetencia propuesto para el expediente 346, diagonal 2020-2, solicito a la tercera secretaria adscrita a la ponencia a mi cargo, licenciada Lisbeth Janet Santiago Ordóñez, dé cuenta del proyecto que en este acto se propone. Gracias, magistrado. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución al incidente de incompetencia por materia promovido por la autoridad demandada en el expediente número 346, diagonal 2020-2. Como datos del expediente tenemos que la parte actora demandó a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua con motivo de la emisión de la resolución número CEC, diagonal 0771, diagonal 2020, de fecha 4 de noviembre del 2020, mediante la cual se confirmó la resolución número CJC,
17/07/20 de fecha 6 de julio de 2020, a través de la que se impuso una sanción administrativa consistente en multa por la cantidad de 506,440 pesos, por haber realizado actividades consistentes en el manejo, almacenaje, dispensación y comercialización de vacunas sin autorización correspondiente. La autoridad demandada promovió el incidente de incompetencia por materia, aduciendo que el competente conocer del juicio. La autoridad demandada promovió el incidente de incompetencia por materia, aduciendo que le compete conocer del juicio a la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que la resolución impugnada encuadra en las hipótesis previstas en las fracciones 12 y 13 del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues aquella fue emitida por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua y fue fundada, entre otros ordenamientos legales, en el acuerdo de coordinación que para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento sanitarios celebran la Secretaría de Salud con la participación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Estado de Chihuahua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2018. Atendiendo así también al artículo 50, fracción 3, inciso A, numeral 1, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2020. La resolución que se propone al Pleno en el presente incidente es la siguiente. Le asiste la razón a la incidentista, por lo que con fundamento en el artículo 9, fracción 2, en relación con el 10, fracción 2 de la Ley de Justicia Administrativa, procede decretar el sobreseimiento del juicio, en tanto que este tribunal no está en aptitud de pronunciarse en torno a la legalidad de la resolución impugnada. La justificación por la que se llega a esta resolución es la siguiente. La resolución impugnada derivó del procedimiento de verificación realizada a la parte actora, en el que se encontraron diversas irregularidades consistentes en haber realizado la actividad de manejo, almacenaje, dispensación y comercialización de vacunas sin la autorización correspondiente, así como el incumplimiento al suplemento de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, imponiendo una sanción administrativa consistente en multa por la cantidad de 506,940 pesos. Se advierte del considerando primero de la resolución impugnada que la parte demandada funda la competencia de su actuar, entre otros ordenamientos legales, en el acuerdo de coordinación que para el ejercicio de facultades en materia de control y fomentos sanitarios celebran la Secretaría de Salud con la participación de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y el Estado de Chihuahua, publicado en el Diario Oficial el 23 de mayo del 2018, cuyo objetivo tiene establecer los términos y condiciones en que se dará la colaboración entre las partes para la coadyuvancia del Ejecutivo Estatal en el ejercicio de las facultades que en materia de control y fomento sanitario corresponde a la Secretaría de Salud por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como establecer los criterios a los que se sujetará el ejercicio de facultad concurrentes en esta materia. Asimismo, el artículo 50, fracción 3, inciso A, numeral 1, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2020, establece que el tribunal tendrá una sala especializada en materia ambiental y de regulación, con sede en la Ciudad de México, que tendrá competencia material en todo el territorio nacional para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas dictadas por las entidades federativas en los casos de coordinación y concurrencia. Asimismo, que el referido acuerdo de coordinación establece en su cláusula 12ª que las dudas o controversias que resulten de la ejecución e interpretación del mismo serán resueltas a través de una comisión paritaria y en caso de que la misma no llegase a ninguna solución amigable, las dudas o controversias que resulten de la ejecución e interpretación serán resueltas por los tribunales federales de la Ciudad de México. Por lo anterior, es que este tribunal carece de competencia legal por razón de materia para conocer y resolver el presente juicio promovido por la parte actora en contra de la resolución impugnada. En consecuencia, el juicio contencioso es improcedente, resultando procedente decretar el sobreseimiento conforme a la causal de improcedencia prevista en la fracción segunda del artículo 9 en relación con el numeral 10, fracción 2 de la ley.
Asimismo, se dejan a salvo los derechos del accionante, para lo cual se suspende el plazo comprendido desde la presentación de la demanda ante el tribunal, lo cual aconteció el 17 de diciembre del 2020, hasta la fecha en que surta efectos la notificación de la presente resolución, para que, de ser procedente, los ejerza en la vía y forma que estime conducente. Esta es la cuenta magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciada Liz. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mis compañeros magistrados? Adelante, magistrado, ¿le escucho? Yo nada más tendría la duda respecto del cómputo del plazo para presentación de la demanda. Entiendo que el proyecto, en todo caso, se está señalando que la competente es una sala especializada del Tribunal Federal. Por ende, ahí no sé si se pudiera comentar para efecto de otorgar 3 días, a efecto de que se le notifique y cuente con eso para que venga por la documentación la parte actora y en su caso, si de ser procedente, los haga valer ante la autoridad que estime competente. Creo que ya lo hemos hecho. ¿Alguna intervención, magistrada Mayra? No, pero sí estaría a favor de lo de dar el término para que se manifieste la otra parte. Agregamos adicionamos esa parte, ¿les parece? Yo también estoy de acuerdo, muy bien. Digo, para que tenga oportunidad. Sí, Sí, alentaría mi voto a favor. ¿Cuál debe ser la competente? Bueno, ¿alguna otra intervención? Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, por favor, primera secretaria, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de interlocutoria de incidente de incompetencia propuesto para el expediente 346, diagonal 2020-2. Magistrada Mayra Aida Aronis Ávila. Con el proyecto y con la adición. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con el proyecto y con la edición, en virtud de que seguimos en pandemia y creo que es un poco complicado toda la cuestión de citas y recepción de notificaciones para efectos de entrega de documentación. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor del proyecto, también en los términos de la intervención que vertí. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos con la adición propuesta. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la interlocutoria del incidente de incompetencia dictada dentro del expediente 346, diagonal 2020-2, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, ha resultado procedente el incidente de incompetencia por materia en términos de los artículos 38, fracción primera y 47 de la ley. Segundo, resultó procedente y fundado el incidente de incompetencia promovido por la autoridad demandada, incidentista, atendiendo lo dispuesto en el considerando 4 de esta resolución. Tercero, atento a lo expuesto en el considerando 6 de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, fracción segunda y 10, fracción segunda de la ley, se sobresee en el presente juicio y se deja salvo los derechos del accionante, para lo cual se suspende el plazo comprendido desde la presentación de la demanda ante el tribunal, lo cual aconteció el 17 de diciembre de 2020, hasta la fecha en que surte efectos la notificación y se hace la adición a la que hicimos referencia. Esto para que el accionante los ejerza en la vía y forma que estime conducente. Cuarto, notifíquese a las partes y en su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, publíquese mediante lista autorizada en los estrados del tribunal. Ahora, en cuanto al último punto del orden del día, relativo al proyecto de interlocutoria de reclamación correspondiente al expediente 336, diagonal 2020-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dar cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias, magistrado presidente. Con su permiso y el de mi compañera y demás personas que ocurren en esta sesión, me
permitiré dar cuenta con el proyecto del recurso de reclamación que se propone por parte de mi ponencia. Debo señalar que, al igual que en muchos otros asuntos, es uno referente a la promoción por parte del jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en contra de un auto de esta instrucción por dos cuestiones. Una, en relación con el tema de definitividad, es decir, que sostiene la autoridad reclamante que no se agotó el recurso de revisión por parte del demandante, y por otra cuestión, que la demanda debió desechar en virtud de que la parte actora no señaló el domicilio para emplazar a las autoridades demandadas. En el proyecto que se propone al Pleno se determina que el mismo es procedente pero infundado, porque no es necesario que se agote el recurso de revisión que prevé el Código Administrativo, y tampoco la ley nuestra establece como requisito de procedibilidad el que se señale el domicilio de las autoridades demandadas para efecto de la procedencia de juicio, como lo he señalado. Esto en virtud de la lectura de los artículos 3 de la Ley Orgánica y 2 de nuestra Ley de Justicia Administrativa, solo se establece que debe plantearse en contra de resoluciones, actos y procedimientos administrativos que tengan el carácter de definitivos, o, de ser admisible, sea optativo. En el caso concreto, se ha considerado reiteradamente por este Pleno que el agotar el recurso de revisión que propone la autoridad demandada resulta optativo, y por ende está agotado el principio de definitividad respectivo en el contencioso administrativo. Por otro lado, se señala que, como le refirió al principio, si bien es cierto la parte actora omitió señalar el domicilio de la autoridad demandada, se propone que, aun y cuando la ley no contempla que la parte actora deba precisar el domicilio de la autoridad, es un hecho notorio para este tribunal, virtud a que la actividad pública que se le atribuye a las normas administrativas, por consecuencia, es inconcluso que la omisión de dicho elemento no puede ser origen de requerimiento alguno en sentido de su subsanación, mucho menos para dar motivo al desechamiento. En ese sentido, la propuesta es el auto recurrido en los términos propuestos. ¿Sería cuánto, magistrado? Muchas gracias, magistrado. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención? No habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de interlocutoria de reclamación correspondiente al expediente 336, diagonal 2020-3. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es propuesta esta ponencia. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente número 333, diagonal 2020-3, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente. Segundo, en la materia de la reclamación competencia del Pleno del Tribunal, se confirma en todas sus partes el auto recurrido. Notifíquese a quién y como corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estados del tribunal. Con testimonio de la presente resolución, devuélvase los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Habiéndose entonces agotado el orden del día propuesto para esta sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la misma, siendo las 14:48 del día de su inicio. Muy buenas tardes a todas y todos.